¿Me escuchan? Listo, buenos días. Vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy con la presentación de el doctor Mauricio Ortega, residente de primer año, sobre semiología de los trastornos del movimiento. Bueno, como parte pues, de las sesiones de neuromuscular, hoy quería hablarles sobre todo de la semiología y el abordaje de los trastornos del movimiento. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, Mauricio. Listo. Bueno, con respecto a este tema, inicialmente encontré mucha información que cada uno de los artículos o cada uno de los autores abordaba de una forma diferente. Algunos iban desde los trastornos más, buenos días, iban desde los trastornos más simples hasta los más, por decirlo así, complejos. Entonces, les, les traigo mi enfoque también y estos son algunos de las, pues, de lo que vamos a desarrollar aquí en la charla. Un repaso al sistema piramidal y extrapiramidal en lo que es la generación de movimiento, las características del movimiento normal. Vamos a hablar pues en orden de frecuencia, y así lo encontré en la epidemiología, del enfoque del temblor, del síndrome de piernas inquietas, de los tics, de las mioclonías o el mioclonus, la corea, el balismo y la ataxia. Entonces, con respecto al control del movimiento, nuevamente, recordar que vamos a tener varios sistemas y varios circuitos implicados en el control del movimiento, unos para la generación del movimiento como tal y otros para la regulación del movimiento con respecto a la motricidad fina, a la velocidad, a la coordinación. Y como estrella, pues, o como parte principal de este circuito, vamos a tener, encontramos al sistema piramidal como el sistema que va pues, a encontrarse en el área motora, en la circulación precentral, en el área 4, en la capa número 5, encontramos las motoneuronas pues, de la primera, valga la redundancia, motoneuronas, se van a distinguir por ser, como vemos acá, más grande que las demás. Esto habla pues del tamaño de su axón. Y esta vía va a conectarse a través de pues a descender a través de la cápsula interna, a través de los haces piramidales, en el tallo o en el tronco cefálico va a decusarse y pues va a llegar hasta las motoneuronas en la médula espinal, las cuales pues a través de las interneuronas van a controlar el movimiento, haciendo su inervación tanto al músculo estriado en su vientre como tal y también al uso neuromuscular. Entonces, todo este circuito sería el circuito piramidal. También recordar pues que hay unos haces que son córtico-bulbares, los cuales se van a conectar con la segunda motoneurona, en este caso pues de los pares craneales. Vamos a tener entonces este sistema para poderlo abordar de forma académica, que es el piramidal, con un control consciente del movimiento. Va a estar también asociado a áreas premotorias de planificación y va a estar interconectado pues con esos otros sistemas extrapiramidal que van a ser los núcleos de la base y el cerebelo. Ellos, cada uno van a tener una función especial con respecto al movimiento que la vamos a ir desarrollando. Como les comentaba, pues esta será toda la vía siempre de una forma somatotópica desde el área 4, irá descendiendo a través de la cápsula interna. En la cápsula interna también van a tener una disposición de esta misma forma. En el área más posterior irán las fibras de la mano, por ejemplo, y ya a nivel del tronco van a decusarse, generalmente hasta el 90%, 85% del haz córtico espinal, o el otro 10% continuará ipsilateral, pero en algún momento en
para la musculatura axial va también a decusarse, lo que nos da que alguna lesión en la primera motoneurona siempre se va a expresar y como lo vemos en la clínica, con un compromiso pues, del hemicuerpo, del cual esté pues contralateral, del cual esté la lesión. Esto es lo que les comentaba con respecto pues a completar el circuito. Esta es la disposición ya en la médula espinal de cómo los haces, el haz córtico medular va a bajar de forma lateral. Esta va a ser la parte del haz córtico medular, pero el anterior. Y se va a pues va a tener conexión tanto directa con la segunda motoneurona y también a través de interneuronas muy importantes, las que nos van a regular la parte, pues van a ser parte del tono, de los reflejos. Y esta es la disposición de cómo lo más axial irá al centro de la médula y lo más distal irá hacia, pues, valga la redundancia, hacia lo más lateral de la médula espinal. Las lesiones, pues, nos van a causar varias alteraciones, todos las conocemos, pues, la desinhibición del circuito medular por la falta de control de la parte piramidal, pues hará que encontremos unos reflejos como patológicos, como la respuesta plantar extensora, conocido como el signo de Babinski, y también vamos a encontrar otros como el clonus, la espasticidad. Esto vale aclarar del sistema piramidal. Ahora, el sistema extrapiramidal va a estar formado por unos circuitos que a priori parecen algo complejos con respecto al cerebelo. Aparte de lo motor, pues tiene que ver mucho con la planeación, tanto de los movimientos como de la planeación de otras tareas cognitivas. Tiene varios circuitos, los cuales pues van a estar tanto hacia los ganglios basales, tanto con la corteza. El cerebelo va a controlar sobre todo la parte de la coordinación del movimiento, también nos va a dar algo del tono, la planificación también va a estar aparte con un circuito con el área premotora y sobre todo el cerebelo nos va a permitir es aprender nuevos movimientos. Entonces, parte de allí que una lesión acá del cerebelo también se va a expresar y vamos a ver algunas alteraciones en el desarrollo de la charla. Y con respecto a los circuitos del córtico estriado pálido tálamo cortical, que van a estar a su vez pues influenciadas por el estímulo dopaminérgico del área tegmental ventral a través pues de la sustancia negra que va a enviar su dopamina al estriado. Más adelante pues le desarrollo este circuito y para poderlo pues entender y así después darle un abordaje a las alteraciones del movimiento. Con respecto pues al córtex cerebeloso, vamos a tener tanto unas aferencias y unas eferencias desde la médula espinal, desde la corteza. Es un centro integrador, el cual pues va a recibir tanto la información postural, la información tanto de las extremidades como de la postura como tal. Las diferentes vías, los diferentes centros pues, también pues, neuronales del cerebelo. Les comentaba pues que integra la información y por el pedúnculo cerebeloso superior, desde el punto de vista neuroanatómico, va a estar la vía eferente y la vía aferente por el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Estas van a ser las aferencias desde el córtex a través del núcleo rojo, de los núcleos pontinos, del núcleo olivar inferior. Todo esto pues se hará una retroalimentación después a través de los circuitos desde el cerebelo hasta la corteza, los núcleos de los pares craneales y también pues con la ejecución del movimiento, como les había comentado. Y ahora con respecto a los núcleos de la base, importante, les traje aquí esta parte de neuroanatomía para poder pues hacernos una idea un poco mejor de cuáles van a ser las vías implicadas. Importante el caudado, vamos a ver qué lesiones es en esta estructura que guarda pues neuronas tanto de tipo GABAérgicas y de tamaño intermedio y de tamaño grande, con receptores para dopamina de tipo D1 y D2,
van a ser parte junto con el putamen de un sistema que se llama el estriado, el striatum. El putamen va a estar encargado sobre todo de la parte del movimiento con la interacción con la corteza en la lámina 5, en la capa 5 de la corteza. Ese sistema estriado siempre va a estar conectado con el globo pálido de su parte interna y también va a estar conectado con el globo pálido de la parte externa. Ya les desarrolló acá el circuito. Y también vamos a tener de importancia pues el tálamo y que aquí más bien se está el estriado lenticular, pero en ese corte no lo alcanzamos a ver. Y el subtálamo, que va a ser importante también en la vía hiperdirecta del control del movimiento. Respecto a la vía directa, nuevamente, la corteza va a ser a través de vías glutamatérgicas puramente, su influencia sobre el estriado, el putamen específicamente para la parte motora. Esto va a estar de alguna forma influenciado por la sustancia nigra pars compacta, la cual va a enviar pues su dopamina y va a hacer pues efecto en el estriado. Estas neuronas en el estriado son GABAérgicas y necesitan tanto del estímulo glutamatérgico como de la dopamina para darle un chun pues o un shot para poder hacer su despolarización y después ir al globo pálido interno, inhibirlo y que el tálamo con la corteza interaccionen y se pueda generar así el movimiento. Entonces, esta vía va a ser excitatoria y gracias a D1 que nos da ese último, pues, como impulso, va a generar y este va a ser el circuito que nos controla el movimiento durante el movimiento, valga la redundancia, ¿listo? Y la vía indirecta, la cual va a ejecutarse al mismo tiempo que la vía directa, nos va a servir pues para durante el movimiento para inhibir esos circuitos y esos grupos musculares los cuales no tienen que activarse para poder generarse de una forma fina con fluidez el movimiento. De esta forma, pues, esta vía va a tener a globo pálido externo funcionando y va a estar pues influenciado también por el estriatum, el putamen y la sustancia nigra pars compacta, pero a través de los receptores D2. Entonces, esto va a ser una inhibición de la inhibición. El estriado inhibe al globo pálido externo. El globo pálido externo no hace la suficiente inhibición con el globo pálido interno, lo que a su vez pues hace que el tálamo el globo pálido interno puede actuar a través del tálamo, inhibe al tálamo y la interacción entre la corteza y el tálamo se ve inhibida. Entonces, recordar aquí pues que esta vía indirecta, al final, con la regulación de la dopamina, nos permite apagar unos grupos musculares y permite el movimiento. Ahí se fue todo. A ver, pero creo que está conectado. Ahí sigue conectado mi Sí, celular y no, el computador. se está viendo Ajá, bien. ajá, listo. Ah, bueno, y pues el aumento que fue que se fue la luz 2 veces con la energía. Perdón un momentico que se nos fue la energía aquí, pero ya van a seguir presentando. Vamos y otra vez. Ok. No, porque, pero si los computadores están conectados, no sé. Bueno. Yo voy a mirar para volver a poner para que siga grabando. Bueno, ajá.
¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí, profe. Ah, pues aquí sigue grabando esto. Dale, sigue. Listo, sigo. Sí, ahí se escucha bien. Listo. ¿Allí ya me escuchan? Sí. Listo, continúo entonces. Con respecto a la vía hiperdirecta, esta nos va a permitir al final finalizar el movimiento de una forma también fina y el, el núcleo que va a estar implicado es el núcleo subtalámico, que va a tener pues a través de también una vía puramente glutamatérgica, tanto de la corteza hacia el núcleo subtalámico como del núcleo subtalámico al globo pálido interno para ejercer su control sobre el mismo e inhibirlo y hacer que la corteza y el tálamo pues disminuyan así su interacción y se haga el cese como tal del movimiento. La correlación ahora en la enfermedad de Parkinson, como no tenemos el estímulo dopa, poco a poco se va terminando, nos va a ir generando varias alteraciones del tipo hipokinéticas. ¿Por qué? Ya que las dos vías, tanto van a prevalecer las vías indirectas, el influjo de la dopamina sobre el estriado se va a perder, tanto para el control de la vía indirecta como de la directa, lo que se va a traducir pues en todos los síntomas clínicos del Parkinson, derivados pues de disminución en el movimiento, lo que llamamos hipocinesia, con una excepción que es el temblor parkinsoniano, que se ha tratado también de abordar y darle una explicación neurofisiológica. Al parecer pues está también relacionada con circuitos entre el cerebelo y el tálamo, ya que pues, se describe este movimiento, el de contar monedas o el de pronosupinación, diferente a lo que vamos a ver en los temblores, que va a ser más hacia la flexoextensión. Entonces va por ese lado. Nuevamente, estas son las vías directa e indirecta que se van a ver pues sin la regulación dopaminérgica y pues va a generar disminución en el movimiento, que será pues la clínica del Parkinson. Además, esto lo que podemos encontrar pues es una degeneración de las células dopaminérgicas. Este es un paciente pues con Parkinson y este es un paciente pues que no tiene Parkinson, es una en la parte mesencefálica. Esto es lo que nos puede pues podemos hallar en la parte de neuroanatomía. Y con respecto a la enfermedad de Huntington, que es otro de las alteraciones que nos va a generar movimientos, pero estos hacia el aumento del movimiento, que es la hipercinesia, y pues de lo que nos trae aquí la charla, va a haber una alteración en el caudado sobre todo y en las neuronas, en las interneuronas de tipo medio GABAérgicas. Inicialmente pues estas neuronas se van a ir perdiendo y se va a liberar este circuito con la tendencia a ser inicialmente hiperkinético, pero poco a poco en el Huntington vamos a encontrar sumación, valga la palabra, de más alteraciones, tanto del tipo de corea, ataxia, distonía, lo que va a terminar en que la corteza no tenga esta interacción con los ganglios de la base, con los núcleos de la base y haya una degeneración de la corteza, lo que al final, pues los pacientes que entre 10 a 20 años, que es su pronóstico cuando empieza clínicamente a expresarse, terminan pues con demencia, terminan con dificultad hasta para la deglución, lo que los lleva pues finalmente a la muerte. Ahora, con respecto a las características del movimiento normales y voluntarios, vamos a tener que el movimiento consta de unas características como son una velocidad controlada, una estabilidad, el control de la fuerza para poder hacer estos movimientos adaptables pues, a las situaciones, va a tener una fluidez, una simetría, una coordinación y va a tener también una amplitud. Todas estas cualidades
van a corresponder ya sea a la parte de los núcleos de la base como al cerebelo. Al final nos va a resultar pues que sea un movimiento preciso y que sobre todo filogenéticamente, evolutivamente, un movimiento que sea eficiente y económico, como lo podemos ver en la marcha. Entonces, desde el punto de vista de las alteraciones, vamos a tener que, si hay un aumento o disminución de la velocidad del movimiento, encontraremos las hipercinesias o las hipocinesias. Con respecto a la voluntad, todas estas alteraciones van a ser involuntarias en su mayoría. Algunas, entre comillas, van a tener algo de volición. En el contexto, para poder hacer un abordaje semiológico, vamos a tener que evaluar al paciente tanto desde la anamnesis con el examen físico y algunas pruebas en el reposo y durante la acción ya sea postural o de acción. Y con respecto a su frecuencia y duración, el movimiento cuando está alterado va a tener pues unas características dependiendo de la patología que vayamos a encontrarnos en nuestro paciente o la alteración, una frecuencia determinada en hertz, que son movimientos pues por segundo. Algunos se van a encontrar relacionados con tareas específicas como escribir, y vamos a ver que si hacemos un abordaje de qué estructuras del cuerpo está afectando, pues nos va a dar una idea de cuál es la alteración en nuestro paciente. También se describe, pues, y tenemos que tener en cuenta la simetría del movimiento. Entonces, como les comentaba, aquí están algunas de las alteraciones pues, de las que vamos a hablar en orden de frecuencia. Ahí se pierde. Está el temblor, los tics, el síndrome de piernas inquietas, las distonías, las mioclonías, la corea, el balismo y la tetosis. Entonces, así un vistazo general a la epidemiología y a la prevalencia de estas enfermedades y lo que nos vamos a encontrar nosotros en la consulta después de que sea filtrada por la parte de neurología principalmente y oftalmología en algunos casos, como pues, los tics, sobre todo de la parte orbicular. Nos vamos a encontrar que en frecuencia se describe el síndrome de piernas inquietas, que es un síndrome, tiene múltiples causas y que durante la vida se va a presentar en un 3 a un 10% de la población, seguido del temblor con sus diferentes subtipos, los tics y por allá con una frecuencia bien baja, la corea, el balismo y con respecto a la distonía, también su valencia es baja, pero está relacionada con muchas otras alteraciones. Es difícil a la distonía pues darle como una prevalencia y hacer una estadística porque pues está... Ajá. Ya, ¿desde dónde hasta dónde va? Va desde el 0.9 hasta el 5.6%, de los tics del 1 hasta el 3%. Algo que encontré, pues no raro, sino que sobre todo con respecto a la corea de Huntington, la prevalencia más grande está en Maracaibo, en Venezuela, y la segunda en la parte del Atlántico de Colombia, hasta 700 por 100.000, lo normal es 4 por 100.000, 700 por 100.000 en esta parte de Venezuela, y en la costa, cerca de Barranquilla, en varios pueblos. Sí. Eso, Juan de Acosta. En Juan de Acosta. Y la segunda a nivel mundial. 600 por 100.000 y hay mucho, allá se ha estudiado y allá hay muchos primos con primos. Ajá. Sí. Acá en el Cauca también, hay muy copas de secarios. Sí. Encontré varios artículos, tanto pues de la parte periodística
de la parte científica con respecto a lo que pasaba en la costa. Hay hasta algunos documentales y pues sí, son el primo con el primo y pues eso eleva hasta un 90% las posibilidades de que tengamos pues pacientes con Huntington. Primo con prima. Eso, prima con prima, primo con prima, es que primos con prima. Listo. Pero es mayor en, excusas, es mayor en Maracaibo, ¿no? Sí, profe, es mayor en Maracaibo. Maracaibo Sí. hay Es 700 por 100.000, profe. Hay un par de centros, yo los conocí en el año 2008 tal vez o 2007 por allá. Digamos, hay un par de centros donde la gente está hospitalizada y había un centro de estudio de Huntington que era importante, que era más o menos piloto y tenía algunas relaciones con el gobierno inglés. Entonces había una buena sinergia ahí. Yo no sé, o sea, estoy hablando en el tiempo de Chávez, donde a pesar de las situaciones pues, y de las circunstancias pues, políticas y demás de todas estas cosas, sí había cierto apoyo a la salud, digamos, y recuerdo que por darles una idea, digamos que mientras que aquí en Colombia, donde pensábamos que teníamos una libertad muy grande, por ejemplo, para poder prescribir y poner toxina botulínica, en ese tiempo mucho más Botox, digamos. En Venezuela sí que había mucha más libertad y digamos que no sé si era por una situación ahí anecdótica, pero había muchísima toxina para poner y en una de las incursiones, digamos, llegamos hasta allá, hasta Maracaibo, y había pues un centro de estudio muy, muy, muy bueno allá, que no sé si ya pues con los cambios y todo lo que ha pasado todavía seguirá, pero ese es el sitio donde más Huntington hay realmente. Vale, profe, listo, gracias. Traerles algo también de la incidencia. El temblor va a ser, pues, junto con el síndrome de piernas inquietas, lo que vamos a enfrentarnos más, pienso yo, con respecto a la parte epidemiológica. Ahora, ya bueno, eso fue como una idea, como la introducción al tema. Con respecto a la anamnesis y los trastornos del movimiento hiperkinético, vamos a tener en cuenta los datos demográficos, la edad, el sexo, la ocupación, nos van a dar una idea pues de alteraciones también. Con respecto hay que indagar a las alteraciones de orden neurológicas, metabólicas, cardiovasculares, oncológicas, traumáticas, sobre todo el sistema nervioso central, los medicamentos que tienen efectos sobre el sistema nervioso antipsicóticos, los prokinéticos, los antiparkinsonianos, los antineoplásicos, desde el punto de vista de la exposición a drogas pues, entre comillas, recreativas o los químicos ocupacionales. Tenemos que también indagar sobre la parte de los antecedentes del consumo de cafeína, de té, de energizantes con taurina. Con respecto a la enfermedad actual, vamos a indagar en las características del movimiento, si es en el contexto del mismo, si se presenta en reposo, si se presenta durante la posición, qué velocidad tiene, cuánto dura. Con respecto ya a un análisis más objetivo, que lo vamos a hacer en el examen físico, la frecuencia, qué partes del cuerpo están afectadas. Y pues vamos a tener, voy a mostrar varios videos de cómo vamos a caracterizar cada uno y cuáles, según pues, las características normales, cuáles van a estar alteradas. Y encontré también aparte de unas pruebas especiales, también hay unas aplicaciones de análisis de movimiento. Aquí les voy a traer dos que encontré que me parecieron buenas y que las podemos utilizar. Ahora, también con respecto ya a las características que van a estar alteradas, siempre vamos a ordenarlas de la siguiente forma. Las temporales, con respecto al movimiento, las características cualitativas, cuantitativas, especiales y según el contexto. Todo esto nos va a dar
pues, características para poder hacer nosotros acercarnos a un diagnóstico de lo que está pasando con nuestro paciente. Y importante también que pues casi todos estos movimientos van a ser involuntarios y que la mayoría van a cesar con el sueño, a excepción de algunas mioclonías y el espasmo hemifacial, que a veces también se presenta con el sueño. Con respecto ya al temblor fisiológico, que va a ser lo más frecuente, con la frecuencia va a ser entre 8 a 12 Hz, se va a presentar durante la acción, es de tipo continuo, oscilatorio, rítmico, se puede describir rápido, afecta a las manos, es simétrico, no es tarea específico, va a ser, no se presenta en reposo y se va a presentar sobre todo con la acción postural y también, pero más postural que cinético. Tiene una buena respuesta a los beta bloqueadores y disminuye también el temblor con el consumo de alcohol. Aquí les traigo pues un video que creo que ahí se ya. Entonces, describe allí la valoración siempre con las manos pues estiradas y podemos colocar un papel para poder pues nosotros ver un poco mejor el temblor fisiológico. En orden de frecuencia sigue el temblor esencial, que ya es un poco más vistoso y que va a producir alteraciones en la calidad y la función, en la calidad de vida y la parte funcional del individuo. También con buena respuesta a los beta bloqueadores y al consumo de alcohol. Se va a presentar durante la acción, va a tener una amplitud mayor que el temblor esencial, va a tender a ser rítmico, rápido, va a afectar las manos, la cabeza, inicia de forma afectando un segmento y después el contralateral. No se da en reposo y tampoco es tarea específico. Aquí tenemos pues un video donde encontramos a una paciente que tiene temblor esencial. Vemos que la parte más, el segmento más afectado es la mano y derecha y se presenta pues durante la acción. Acá en la evaluación durante la posición vemos que está más afectado pues una de las manos. La paciente pues fue diagnosticada con temblor esencial. Algo de anotar ahí característico es en el momento de escribir y en el momento de realizar esta prueba de la espiral. Va a ser diferente a nuestros pacientes con Parkinson, que van a tender a hacer una escritura más pequeña y sobre todo en la espiral también pues, va a ser un poco, les traje acá una aplicación ahora para mostrarles pues, las diferencias y cómo podemos hacer el abordaje. Y la diferencia con el temblor parkinsoniano, que es lo que continuaba, es de menos, con respecto a la frecuencia en Hertz, es casi patognomónico, por decirlo así, que sea de entre 4 a 6 Hz, que sea en reposo, que sea de corta amplitud, oscilatorio, rítmico, va a estar acompañado de las otras características del Parkinson o también se lo vamos a encontrar en los trastornos parkinsonianos. Va a tender a mejorar con los medicamentos antiparkinsonianos. Generalmente, pues el movimiento es el de contar monedas y va a estar relacionado también con la pronosupinación. Lo describían allí más en con ese tipo de movimiento. Aumenta también con el estrés, se da mayor en reposo, pero al inicio de la enfermedad puede mejorar durante el movimiento, pero cuando se va empeorando, lo vamos a encontrar durante el movimiento y va también a afectar y lo vamos a encontrar durante la postura. Aquí tenemos pues un paciente con el temblor característico del Parkinson en reposo, ¿listo? Aumenta con el estrés, con el movimiento a las etapas iniciales puede no encontrarse. Aquí les traigo una aplicación que está basada en análisis de movimiento, la cual nos puede ayudar, tiene evidencia científica. Hay un grupo que se dedica a esto en Inglaterra y que hacen un análisis visual con inteligencia artificial y les sirve a ellos tanto para el abordaje inicialmente diagnóstico del paciente y también para el seguimiento
y nos va a describir muchas variables. Está ya como una aplicación en forma beta que se puede descargar de las tiendas de Google Play y también del App Store. Lo que nos da, yo la descargué, nos da paso a paso cómo vamos a posicionar nuestro paciente, cómo se va a hacer el análisis y al final nos va a arrojar pues ciertas variables con respecto a la frecuencia, qué segmento está más afectado. Aquí les traigo, si no estoy mal, un video sobre eso. Perdón, ahí estaba. Allí. No. Ahí les traía, pero más adelante también tengo otro. Con respecto al temblor cerebeloso, va a ser con unos hertz de menos de 5 característico durante la acción, con una amplitud variable, característico de la dismetría, la falta de suavidad en el movimiento, la pérdida de la coordinación, va a tener una velocidad variable. Según el tipo de lesión, va a afectar ya sea un hemicuerpo o al otro hemicuerpo, pues con respecto a las alteraciones circunscritas en el cerebelo de tipo neoplásico, por ejemplo. Va a tender a afectar las 4 extremidades, sobre todo más distal, y va a ser de intención también en tarea específica, como en el momento que vamos a hacer la valoración pues, de la prueba dedo-nariz, y lo vamos a ver acá en este video también. Entonces es el temblor cerebeloso de intención y tarea específico en este caso, acompañado pues también de los otros signos cerebelosos y las alteraciones pues de la marcha derivados del mismo. Este es pues también parte del temblor cerebeloso. Y acá pues un paciente que ya tiene pues una lesión a nivel de esta vía un poco más importante con la característica marcha atáxica. Acá un paciente con una alteración en el hemicuerpo izquierdo. Vemos que la extremidad derecha no está afectada. La extremidad izquierda tiene dismetría y temblor de origen cerebeloso. ¿Listo? Miren que se presenta durante el movimiento y durante la tarea. También encontré otra aplicación. Esta también se puede descargar de la App Store y de la Google Play. Nos sirve para hacer estas evaluaciones de la espiral. También la descargué. Uno puede utilizar esto y como está ahí muestra el vaso y nos grafica un vaso de agua y nos va a dar al final unos resultados acá en Hertz. Esta es una prueba que pues yo me hice, pero pues temblando voluntariamente y me dio pues 8.1 Hz, una amplitud de 2.9 milímetros, entonces esto nos da un poco más de información. Y recordar pues también el diagnóstico diferencial, es una paciente que tenía un tumor cerebelar, se le hizo resección quirúrgica, se le hizo radio y quimioterapia, acá está atrás podemos ver la cicatriz de la resección del tumor, pero que nos acudió a nosotros en la interconsulta por estas alteraciones de la marcha, con pie caído bilateral. Ella no tenía tanta expresión cerebelosa, no tenía pues mucho trastorno de la coordinación, tenía solo un nistagmus. Vamos a ver un poco ahí más de cerca cómo pues ella arrastra los pies. Entonces, pues había recibido quimioterapia y al final pues era una neuropatía asociada a la quimio. Se le hizo también una electromiografía y pues bueno, ahí ella estuvo hospitalizada hasta el fin de semana pasado y estamos pendientes a ver qué va a pasar. A eso. Exactamente. Uh-huh. Con respecto al otro, hay más tipos de temblor. Ahí está el inducido por drogas, listo, el cual pues va a estar relacionado con el consumo de estimulantes y que va a terminar cuando se cese pues este consumo.
Va a estar también el temblor distónico, que puede ser también rítmico, oscilatorio. Vamos a ver la distonía un poco más a profundidad. El temblor también de escritura primario, el temblor ortostático, también el temblor de Colmes, el temblor funcional, todos estos pues con unas características en frecuencia, pero con una prevalencia y una incidencia pues un poco más baja. Con respecto ya a otros trastornos, que son los tics, van a ser movimientos estereotipados. ¿Esto qué quiere decir? Que es un movimiento que se presenta siempre en el mismo segmento, casi siempre es el mismo movimiento y que de alguna forma va a tener una necesidad del paciente de hacer este movimiento de forma consciente, lo cual le va a dar alguna capacidad en detenerlo, en controlarlo, pero al final no lo va a lograr hacer. Entonces se describe pues a veces en frecuencias entre 1 a 10 Hz, son contracciones breves, intermitentes, arrítmicas, son también, la parte cualitativa van a ser bruscos, son movimientos rápidos, va a afectar sobre todo a la cara, la cabeza y el cuello, son asimétricos. Es una necesidad, como les comentaba, de realizar un movimiento, hay algo de control voluntario y van a empeorar con el estrés, muy frecuente en la edad pediátrica. Vemos aquí pues una nena afectada con estos tics. Se supone que en un año en la edad pediátrica se tiene que resolver, sino pues, y también va a ser parte del diagnóstico diferencial de otras alteraciones neurológicas. Su expresión más grave va a ser el síndrome de Gilles de la Tourette, que pues nos va a causar ya unos movimientos un poco más bruscos, más característicos. Aquí tenemos, pues, este es un comediante colombiano, el cual pues sufre de Gilles de la Tourette, pero utiliza entre comillas, él se burla también de su condición y ha logrado pues ser funcional, ¿no? Aunque para algunas tareas motoras, este síndrome nos va a causar, pues, a él le sirvió como para poder ser comediante, ¿no? Con respecto al síndrome de piernas inquietas, tiene unos criterios, ahí los marqué, y los criterios van a ser que se agrave en el reposo, que aparezca en las noches, que haya una mejoría con el movimiento y que tenga algún compromiso pues, en la calidad de vida del paciente. Se describe como una parestesia, una sensación de, también, sobre todo, obviamente en las piernas, de un impulso irresistible de moverlas. Va a ser variable en su frecuencia, es intermitente, también va a ser un movimiento brusco, más a la tendencia de ser arrítmicos que rítmicos, tiene una velocidad variable y obviamente afecta a las extremidades inferiores. Aquí tenemos pues un video también con los pacientes con el síndrome de piernas inquietas. Acá tenemos. ¿Listo? En la derecha es una película de Chaplin. Sí. Pero el señor ahí está, el señor de la izquierda, sí es. ¿Listo? Con respecto a las distonías, vamos a tener que ellas también van a ser expresión de muchas patologías, que van a ser característicamente clasificadas de edad temprana, de edad en la adolescencia, en la adultez, también que afectan de forma focal, si hay dos segmentos se va a llamar segmentaria, o si hay una distonía generalizada, pues va a afectar varias partes del cuerpo. Esto nos va a ayudar pues a hacer un abordaje diagnóstico con respecto a esta alteración. ¿Qué es lo característico? Van a ser contracciones musculares sostenidas, a veces dolorosas. Es un patrón de torsión o de retorcimiento, lo describen en lo que encontré, de carácter repetitivo y con una frecuencia en hertz que va a ser variable. Los movimientos intermitentes, también una amplitud que no va a tener pues, una característica, pero lo que sí es que va a ser tarea específico y la distonía más característica o que la vamos a encontrar va a ser la distonía del escribano. Entonces, y tan graves como este paciente pues que tiene una distonía pues que generalizada, ocupa al tronco, ocupa al cuello, ocupa a la cara.
Todos estos videos los encontré ya, pues no hace parte como de la parte de la charla, pero el tratamiento con estimulación cerebral profunda tiene una mejoría como si fuera pues casi milagrosa, ¿no? Ah, bueno. Con respecto a las mioclonías o el mioclonio, vamos a encontrar que también tiene una clasificación, va a ser fisiológico, lo vamos a encontrar también como la mioclonía esencial, las relacionadas con las crisis epilépticas, las mioclonías de origen primario, todas van a tener unas subclasificaciones, o sea que pues, esto más bien va a ser un síntoma. También se pueden dividir como corticales, córticos, subcorticales, segmentarias o periféricas. Y con respecto a lo que nos va a referir el paciente, va a consultar generalmente por sacudidas. Lo refieren como sacudidas con una también frecuencia variable, una amplitud variable. Va a ser característico en algunos síndromes o en algunas enfermedades que responde al estímulo. También lo vamos a encontrar en reposo, también en acción y característico que lo vamos a encontrar durante el sueño. Aquí les traigo también pues la paciente del centro. Vemos que se le va a hacer un estímulo y desencadena pues más mioclonía. Ya ella tiene un hiperparatiroidismo derivado de una insuficiencia renal crónica. Con una paciente que, pues, ahí está. Las mioclonías en este lado van a ser, pues, de 2 segmentos y bilateral. Y algo tan grave, pues, como esto de acá. Esto incapacitante. Ella está preparada ahí, pues, para ir a cirugía, para manejo quirúrgico, pues, de la mioclonía. Con respecto a la corea, vamos a tener, como les habíamos revisado un poquito de la de Huntington, también la de Sydenham. La de Huntington, la mnemotecnia es fácil. Entonces, si le quitamos a la H, el brazo, le quitamos a la H, nos da el 4, que va a estar en el cromosoma 4. Si le quitamos a la H, la patica de abajo, nos va a quedar que bueno, entonces es en el cromosoma 4, en el brazo corto, y que nos va a dar una alteración de tripletas en un gen que pues, nos va a traducir para una proteína que es la huntingtina. Entonces, ¿y qué aminoácido va a estar alterado? Pues la G de glutamina. Entonces, podemos ahí, es autosómico dominante y como les comenté, pues en la costa pacífica, en Colombia, encontramos una incidencia casi de 600 por 100.000. Atlántica, perdón. Aquí. También la corea de Sydenham, esta secundaria pues a la fiebre reumática, se ve casi menos. Algo que encontré de historia es que se le llamaba al principio el mal de San Vito. Esta es una catedral por allá en Alemania, entonces habían peregrinos que iban allá para poderse curar de este mal y por eso se le llamó hasta cierto tiempo así. Corea viene pues del griego choros, que es bailar. Esto va a ser una danza desorganizada, muy característica, asimétrica, se aumenta con el estrés, desaparece con el sueño, también va a ser de acción, cinético y postural, pues son movimientos abruptos, rápidos, lo que es sin un patrón rítmico. Aquí les traje un video de un paciente de 15 años donde empezó a tener disminución, sobre todo en la parte cognitiva. Eso fue su principal motivo de consulta y poco a poco empezó a presentar alteraciones del tipo distonías en la cara, movimientos atáxicos. Tenía un antecedente de que el papá se había suicidado a los 45 años. Las expresiones él había empezado desde los 6 años a disminuir su rendimiento escolar y pues esta es una valoración hecha por un neurólogo donde lo vemos a la edad de 15 años y posteriormente vamos a ver cómo se agrava. Ay, que no me deja adelantar. Ah, ya, yo sé cómo. Si me voy acá.
Ahí sí me deja adelantar. Listo, aquí se le hace pues la marcha con algo de alteración. Y en 3 años, esto, listo. Paciente pues con muchas alteraciones, afecta a varios segmentos, tiene temblor y ya casi pues acá le hacemos una valoración. En el video se le hace una valoración de la marcha y vamos a con mucha distonía, mucha ataxia, por eso pues este síndrome es coreoatetóxico. Eso con respecto a este video. Esta es otra, pues, de lo que les traía, de evidencia con respecto a análisis de movimiento. Se ha utilizado, pues, para poder, en este caso, es solo no es diagnóstico, pero, pues, así empezaron los autores, pues, de esta aplicación, con sí, Kelvin Clinic. Ellos lanzaron ya su aplicación beta, pero sobre todo en Parkinson, lo están utilizando muchísimo y en Parkinson y en March. La arroja datos pues cinéticos, cinemáticos. Yo la descargué y también uno puede ir paso a paso y va haciendo el análisis. Poco. Pues el del vaso me parece también desde el punto de vista de ver la frecuencia del movimiento, si están esos hertz. Ajá. Con respecto al balismo, va a haber pues, causas primarias, causas secundarias. El Huntington también va a ser una causa, va a ser también de origen vascular, sobre todo la lesión del núcleo subtalámico. Vamos a tener algunas alteraciones del orden metabólico que también van a causar pues, estas alteraciones. Recordar que la circulación o la irrigación de los núcleos basales va a estar dado por unas finas arterias derivadas pues, de la circulación anterior que van a penetrar el tallo cerebral y en el momento pues, van a ser muy susceptibles de cambios, sobre todo metabólicos y vasculares, y que pueden originar pues, todos estos trastornos. Con respecto al balismo, va a ser unos movimientos de gran amplitud, se ha descrito entre 1 a 3 Hz, son anárquicos, desorganizados, rápidos y explosivos, puede comprometer el hemibalismo, puede comprometer pues, a una sola lado del cuerpo, desaparecen con el sueño, aumentan con el estrés y pues, pueden aparecer en contextos sobre todo clínicos, como vemos acá, el paciente de la izquierda. La paciente de la derecha pues tiene un balismo, creo que es de origen familiar, sin tanta alteración, pero el otro paciente pues sí vemos que tiene pues movimientos desorganizados. Con respecto a la tetosis, será otro trastorno del movimiento muy relacionado pues con la parálisis cerebral infantil, también con la enfermedad de Wilson. Por eso les traje aquí pues el anillo de Kaiser-Fleischer, que es algo pues distintivo de esta enfermedad. Con respecto a la frecuencia, de 0.5 a 2 Hz va a ser el movimiento, duración de en segundos o hasta a veces minutos se describe, pero lo más característico que van a ser movimientos serpentinos de tipo retorcimiento de las estructuras, de los segmentos. Van a empeorar también con la parte postural y también con la acción y va a afectar la coordinación fina. Se expresa más en las piernas, en los brazos y en las manos. Aquí tenemos un paciente pues con movimientos atetósicos característicos, serpenteantes. Afectan pues el segmento de la mano y afectan también el segmento del pie.
Al final, la idea es, en el abordaje es que nos sirva para darnos una forma pues, de ir guiando el diagnóstico y de ir ubicando la lesión con respecto a lo que encontramos de la alteración del movimiento. Entonces, si los síntomas son incoordinación de tipo cerebeloso, o hay temblor o intención, hay temblor de intención o hay hipotonía, pues puede estar afectado el cerebelo de forma ipsilateral, el pedúnculo cerebeloso medio o inferior ipsilateral, el pedúnculo cerebeloso superior. Si hay rigidez plástica unilateral con temblor estático, que es la enfermedad de Parkinson, la alteración va a estar en la sustancia negra y otras estructuras mesencefálicas. Con respecto a la atetosis y la distonía, el núcleo estriado contralateral va a ser el que esté afectado. ¿Por qué traigo esto? Porque en las resonancias de tipo vasculares, metabólicas, y es donde pues, más se está haciendo el estudio para el diagnóstico diferencial, sobre todo las que son con glucosa. No las traje acá, pero pues, van como para ese lado. La mioclonía del paladar y facial. La lesión estará en el tegmento, en el tacto temporal central, ipsilateral, en el núcleo olivar. El mioclono difuso, la localización va a ser una degeneración neuronal casi siempre de la corteza, y también de la corteza cerebelosa y de los núcleos dentados. Y la corea crónica del tipo Huntington, pues afecta al caudado y al cutáneo. El individualismo y la hemicoria unilaterales, también en el núcleo subtalámico contralateral de Lewis, y las conexiones con el pálido. La rigidez de cerebración, los brazos en extensión y el opistótonos. Esto pues va a estar al nivel del tallo cerebral. Estas son algunas pues de la bibliografía donde pues encontré la información. Y también pues algo acá, también sobre el enfoque del paciente con temblor, había una revisión en la Universidad de Antioquia. Eso es lo que les traía pues para esta charla. Gracias, Mauricio.